fue Eduardo Martín, o Martín, como le dicen a algunos? Eduardo Martín, en lo personal mi bisabuelo, y en lo político histórico, director de La Voz del Interior en el periodo de la reforma universitaria, y un gran instigador para que la sociedad saliera y apoyara a los estudiantes de ese momento. Durante todo el 18, incluso en la parte previa, en el 17, La Voz del Interior se vuelve la voz de los reformistas, de algún modo. Tu bisabuelo como director es quien fogonea de algún modo lo que va a ser la gran revolución estudiantil, ¿no? Claro, él a través de las editoriales, recuerdo unas palabras que sabía decirme mi viejo, incitaba a la sociedad que se plegara a este movimiento. De hecho estuvo, creo que 10 o 15 días preso bajo los cargos de incitación a la violencia y terrorismo de Estado, por las proclamas que él firmaba, ¿no?, como editorialista de La Voz. ¿Cómo se lo puede definir hoy en términos periodísticos y políticos? ¿Cómo crees que lo podríamos describir a Eduardo? Pienso que era un tipo con una pluma muy irónica, con mucho predicamento en niveles populares, ¿no? Porque la Voz del Interior, así como creo que hay que remarcar, era un periódico radical rojo, era popular, en contraposición a lo que eran los Principios, por ejemplo. Y yo creo que él tenía un gran predicamento. Recién te mostraba fotos de su funeral, donde eran multitudes las que iban a saludar, ¿no? Eso decir, pero a ver, era el director de un diario. El ex director inclusive, porque él fallece en el 39, no era un personaje mediático ni político, y sin embargo arrastraba a mucha gente. Incluso los mismos estudiantes en La Gaceta, en el primer número, si no me equivoco, le rinden una especie de homenaje y reconocen en la figura de Martín el rol fundamental que tuvo para la explosión de la revuelta. Sí, porque quizás las palabras de la policía de esa época eran las justas, ¿no? Incitar a la violencia y esta cuestión de terrorismo, ¿no?, que pareció muy fuerte para el momento, muy fuerte. Porque él no era de una familia aristocrática, sus orígenes habían sido más bien humildes. Pero fue un tipo que con mucho laburo y con mucha perseverancia logra hacerse un lugar en el diario, por supuesto, y en la sociedad de ese momento, que tiene que haber sido muy pacata. Seguramente, y lo era. ¿Sabes cuál fue el vínculo de él con los reformistas, más allá de su apoyo explícito en La Voz del Interior? ¿Vínculo político, amistoso? Bueno, tenías una carta firmada por Arturo Capdevila. Por Arturo Capdevila, sí, fue muy amigo de Capdevila, muy amigo de Deodoro y de Orgaz. Pero el único testimonio que tengo es esa carta de Capdevila. Por eso creo que en la definición política a él le cabe más lo de radical rojo, que hoy le podés decir socialista, ¿no? Me parece que hay como unos orígenes de esa palabra antes de que fuera tan prostituida, ¿no?, el socialismo. Y hace su carrera a nivel periodístico. O sea, yo no reconozco algún hecho político relevante que lo haya llevado a él a tomar partido después por las reformas. Seguramente esta amistad con algunos reformistas y el convencimiento ideológico de que algo tenía que cambiar en la Sagrada Familia y sacar el Corda Fratres, lo tiene que haber convencido de que, bueno, tenía la pluma, tenía el medio y lo podía hacer, hasta que le dijeron, hasta acá llegaste. Es notable el modo en que lo despide La Voz del Interior, las palabras que le dedica, ¿no? Parecería que no hablara de un periodista, por eso te lo preguntaba, sino de un luchador de trinchera, ¿no? Sí. Inclusive en una de las notas, un tal Allende es el que, en nombre de los compañeros de La Voz del Interior, lee la carta de despedida en el cementerio, las alabanzas a su hombría, a su honestidad intelectual, a esta jugada ideológica en la que él se invierte prácticamente su carrera periodística, es muy bien vista.
no sé cómo lo habrá visto, te repito, la cabeza empresarial, pero a nivel periodístico, en La Voz del Interior, el recuerdo de Eduardo es muy fuerte y es de mucho respeto. Y al igual que algunos de los reformistas, tu bisabuelo hizo pareja con una mujer con la que no tenían en principio coincidencias políticas, ideológicas, ¿no? Lo mismo que Deodoro, por caso. Sí, porque mi bisabuela, Alio, era así de una familia aristocrática. El padre de ella, Alio, es el que talló las fuentes de la Plaza San Martín. Él vino de Suecia, era marmolero, era tallador, escultor. Y la que fue mi bisabuela, la esposa de Eduardo, pintora. Una pintora de cuadros religiosos que creo que están en la iglesia de Santo Domingo, en la catedral. Son cuadros muy grandes y muy de religión, ¿no? Muy profundamente religiosos, cosa que Eduardo no compartía. Pero se ve que, bueno, hubo ahí una especie de... El amor es más fuerte. Claro, el amor es más fuerte. Y el primer contacto en esas cartas que yo te mostraba, él siendo secretario del diario, secretario de redacción, le manda a ella un ejemplar donde está la crítica de su obra y ahí es donde comienza una relación. Cuando te pones a reflexionar sobre el rol de tu bisabuelo en la reforma del 18 y se le tenés que contar a tus hijos, a tus hijas, ¿cómo es el modo mejor para recordarlo, para describirlo? Bueno, yo a partir del rescate que vos haces en tu libro, hemos estado hablando en casa, ellas ya son alumnas de secundaria y mi hijo también, y yo no me daba cuenta, ¿no? Comenzaba con un relato en el que quería, miren, acá hay un tatarabuelo de ustedes que está metido, y ellas se dan cuenta que yo lo hablo como con emoción, ¿no? Así con respeto hacia él, pero con mucha emoción, porque es una cosa que me enorgullece. No puedo sentir otra cosa más que orgullo. A pesar de no haberlo conocido y de que el cariño o el afecto ha sido una transmisión oral a través de mi padre, ¿no? Pero eso está presente muy fuerte. Sí. Sí, inclusive en algunas actitudes yo me noto muy cercano. ¿Te reconoces en tu... Ideológicamente, sí. ¿Te reconoces en tu bisabuelo? Sí, totalmente. Ajá. Totalmente. Y esa es la mejor forma de mantenerlo presente, ¿no? Absolutamente.
José Enrique Barros, volver a Córdoba en los 100 años de la Reforma, me imagino que será, entre otras cosas, emocionante, ¿no? Y realmente es así. Si bien nosotros vivimos en Villa Mercedes, en San Luis, Córdoba está presente permanentemente, pues me ha tocado estudiar acá en mi ciudad y los hijos también. Y bueno, además en esta oportunidad, en un magno acontecimiento en el cual la figura de mi abuelo está presente en forma bastante sostenida, fuerte, como uno de los pilares de la Reforma, con más razón es muy emotivo y no es una visita más a Córdoba, ¿no? Estudiaste medicina en la universidad con el nombre de Enrique Barros. ¿Qué significó en aquella época, de la década del 70, tener ese nombre? O sea, yo no era activo, digamos, participante de los movimientos estudiantiles. Me dediqué a estudiar medicina, pero siempre con el legado Barros, digamos así, en la solapa, ¿no? Y tuve por suerte estudiar en mi Córdoba, luego trabajar afuera de Córdoba, pero siempre pensando en los logros eventualmente que llevó a concretar mi abuelo hace 100 años atrás junto con sus compañeros, y realmente es un orgullo que hoy diariamente lo recuerdo y lo transmito a nivel familiar, ¿no? Y hay muchas discusiones en torno a la Reforma sobre su verdadero legado y cuánto nos recordamos de ella. En aquella época, en su época de estudiantes, ¿la Reforma y el nombre de Enrique Barros era reivindicado y valorado como hoy o no? Se hablaba, no en la intensidad actual, ¿no? Pero se hablaba ya en forma pronunciada de la Reforma. Yo creo que lo de ahora es incomparable, ¿no? Si tuviera que contarle a un nieto suyo, a un hijo suyo joven, ¿quién fue Enrique Barros, su abuelo? ¿Cómo lo podría describir? Yo tengo una cercanía hasta los 12 años que vivía mi abuelo, falleció en el año 1961, de una experiencia familiar un poquito reticente en algún sentido. Él fue padre de mi papá muy joven, cuando era estudiante, entonces la cercanía fue hasta un cierto momento fría, pero ya en los últimos años, yo con conocimiento de causa, viviendo más cerca de él, yo creo que lo alcancé a admirar bastante, y de allí la inclinación por la medicina también, ¿no? Así que fue una cosa de transmisión de abuelo a nieto prácticamente directa. El principal legado de algún modo, El ¿no? principal legado por lo cual me incliné por la medicina, ¿no? Y de lo que ha podido saber después de quién fue Enrique, ¿cómo lo podría describir, cómo lo podría definir? Yo siempre digo que la universidad, o mejor dicho, la reforma universitaria es como un tren largo, con muchos vagones y una locomotora, que es la que maneja todo. Y ahí estaba sentado él, en esa locomotora junto con Horacio Valdés, Ismael Bordaber, el triunvirato que fue quien manejó la FUC al comienzo, prácticamente eran los señeros, y todo lo demás acompañaban con mucho vigor para lograr el objetivo, ¿no? Y en ese trío, Enrique Barros era el que le echaba leña al fuego, Aparentemente, ¿no? Sí, era de un gran ímpetu de actuar. Y se decía el otro día, que yo estoy de acuerdo, un reformista de la calle, no de escritorio, o sea que era de los partícipes, ¿no? Viajaba, activaba, y bueno, por eso yo creo que dejó traslucir su acción para siempre, ¿no? Y de acuerdo a lo que definen muchos, una persona muy desprendida de sus cuestiones individuales y que se entregaba absolutamente todo por lo colectivo, ¿no? Sí, él estudió bastante, viajó bastante y después se dedicó ya a full a su carrera de médico. Sí, con una gran comprensión de la situación social de sus pacientes, y realmente yo creo que lo hacía con total desprendimiento y convencido de su labor. Dicen las leyendas que en su consultorio, ya cuando era un hombre adulto, había un cartelito que decía: se atiende gratis a los pobres. Sí, es real eso. En la calle Ituzaingó tenía su consultorio, nosotros vivíamos a metros de allí, y realmente existía eso, ¿no? Era una persona muy considerada en todo sentido, ¿no? Y hasta último momento trabajó pensando en lo que el 18 le había marcado la vida, todo lo que vivió y sufrió en algún sentido físicamente. Hay otra anécdota, yo lo sabía pasar frente al departamento donde vivíamos nosotros, a veces a mediodía a buscar su coche, iba con su bastoncito, su maletín, su sombrero, y digo yo que la gente por ahí lo miraba detenidamente, y yo de chico a lo mejor no lo percataba, pero ahora pienso que era porque no era una persona más que iba deambulando, sino una persona que realmente había dejado algo, ¿no?
además del cartelito "se atiende gratis a los pobres", dicen que llevaba una carta siempre en el bolsillo de su saco, Sí. de que aún en los momentos más difíciles de su salud no quería un cura cerca. Él no quería, yo pienso que era algo innato en él y lo sostuvo siempre, yo creo que, bueno, en la libertad de pensamiento que tenemos todos, él tenía su idea y la mantuvo hasta el final. Fundamentalmente también por lo que había significado la reforma, que los reformistas tuvieron una dura disputa con la Iglesia, ¿no? Exacto, claro, el movimiento fue buscando un cambio en ese sentido, haciendo partícipe al resto de la comunidad que no tenía acceso, ¿no? Hay un telegrama de Enrique Barros que envía desde Buenos Aires, desde la sede del Congreso Nacional, en pleno proceso reformista, en donde dice, entre otras cosas: ruego vendan mi motocicleta, hay que juntar fondos para la guerra. Qué palabras, Sí, ¿no? sí, yo creo que ese es un indicio de su pensamiento, ¿no? Estaba muy imbuido en eso y extendió su carrera universitaria quizás un poquito más porque estuvo muy compenetrado en lo que era la reforma, ¿no? Hasta 1920, que se recibe de médico, plenamente consustanciado con lo que es reforma universitaria, igual a Enrique Barros. ¿Qué fue lo que pasó en el Clínicas cuando la reforma ya estaba lograda? Y pasó unos meses después del momento actual, del 15 de junio, fue atacado mientras él estaba trabajando ahí como practicante por un grupo de gente que estaba en discrepancia con las ideas básicamente que él representaba, y lo agredieron ferozmente en la cabeza, tuvo varias operaciones, se recuperó, pero con el tiempo le fue pasando factura a esos golpes y tuvo alguna dificultad de ambulatoria en los últimos años de su vida. Pero bueno, por suerte sobrevivió a ese mal momento y siguió en la lucha, ¿no? A mí me da la idea que el cuerpo de Enrique Barros es como la síntesis de la reforma, ¿no? Que fue atacada permanentemente y sin embargo pudo sobrevivir. Claro, pudo sobrevivir, ¿no? Yo creo que ahí había un fuego adentro que lo mantuvo y hasta el último día, que fue marzo del 61, vivo, realmente, como tú dices, fogoneado por eso, ¿no? Después la carrera profesional de Barros es muy importante, su formación en Alemania, e incluso hay una mención de una posibilidad del premio Nobel, ¿no? Sí, fue el estudio sobre la citacosis que hizo en su momento, el estudio de este cuadro virósico. Él pergeñó un estudio y una investigación y estuvo cerca de eso, no creo que era la ambición de él, pero logró su fruto y su aporte. Uno de los aportes que dijo o que quedó de la parte de su actividad médica fue justamente el estudio de esta enfermedad. Un dato que no sé si la familia lo tendrá, a mí me lo contó una persona, hoy ya una anciana de más de 90 años, que era muy amiga de Enrique Barros, y que me contó que, dada la relación que tenía Enrique con Alemania, cuando inicia el régimen nazi, Enrique, junto a otros cordobeses, permiten que muchos judíos que vivían en Alemania pudieran salir porque eran perseguidos por el régimen. Sí, yo creo que también tuvo ese tipo de actitudes loables, ¿no? En ese momento complicado para la faz mundial por la Segunda Guerra, yo creo que también repercutió en su persona y en su accionar, tratando de ayudar también, ¿no? ¿Cómo fue que te enteraste del momento de la muerte de Enrique Barros? Bueno, yo lo que me recuerdo, tenía 12 años en ese momento, era que había tenido una crisis muy fuerte estando atendiendo en su consultorio ahí en calle Ituzaingó. Una noche estábamos durmiendo en mi casa con mi hermana y aparece la figura de mi padre y de mi madre en la puerta, 2 o 3 de la mañana, y se sintetizó con 2 palabras: falleció Enrique. Bueno, eso fue un momento durísimo porque era como que se desprendía alguien de la familia, pero no se desprendía del todo, porque hoy estamos hablando de él. Y realmente ese momento pasó. Pero fue en esas circunstancias que yo me entero de su fallecimiento. Podemos decir que hoy Enrique está más vivo que nunca. Y yo creo que sí, y va a ir creciendo la figura junto con la del resto de los muchachos reformistas, ¿no?